El tema de esta tarde es un tema sumamente interesante, es un tema controversial, es un tema complejo, más que complicado, yo lo etiquetaría como, yo lo llamaría como un tema complejo. Y que invita a abrir la mente, el corazón. No abramos la mente. Vamos a ver, o sea, yo te lo dejo solo con la intención de que escuches. Yo tengo una pregunta. Perdóname. De que escuches y de que investigues. No. Que te informes. Solamente claro. Que te informes. Porque ante lo desconocido nosotros tenemos una tendencia a la reacción de rechazo, porque es algo que yo no conozco. Entonces, sí me gustaría que nosotros trajéramos este tema y que nos fuésemos hacia la niñez. Yo tengo una pregunta. Adelante. Como papás, si yo veo que mi hijo me está dando indicios de que no se reconoce con su sexualidad, espero a que él me lo diga. O con su género. Con sexualidad, su género, su expresión. Espero a que él me lo diga. Inicio yo la conversación. Como papá, ¿cómo yo lo debo tomar o cómo lo puedo ayudar? Es que tú no vas a ver que te da indicios de que no está de acuerdo con su sexualidad. Tú lo que vas a ver es una expresión normal de su comportamiento, claro. Hay una... voy a estar ahí de acuerdo con Josefina, hay una fórmula universal para esto, que es el amor y la empatía. Condicionalidad. Y abrirse a todo esto. O sea, un padre, una madre que se acerca con amor a sus hijos, nunca se va a equivocar. Va a estar siguiendo las pautas que su hijo le están, porque se establece una comunicación muy especial entre padres e hijos. Y esa niña o ese niño va a ir dando. Claro. Y lo puede expresar, lo puede decir. Cuando tiene un contexto, ¿verdad? Donde dice, que mami, lo permita. Porque tiene 3 años y dice, mami, a mí me regalan carritos y yo no quiero jugar con carritos. Así es. Y entonces mami le va a decir, mi amor, ¿y con qué te gusta Una jugar? muñeca. Pues me gusta jugar con muñecas. ¿Y desde cuándo, mi amor? No, a mí me gusta jugar con muñecas. Mira, va a haber una fluidez. Yo recuerdo algo que ocurría con uno de los hijos de la doctora Luna, con Rodrigo. Rodrigo tenía un Hércules y él andaba con su Hércules calle arriba, calle abajo. Y era un muñeco. Y de repente... recuerdo esa historia que tú nos hacías de una vecina que le dijo, es niña. Porque tiene falda. Porque tiene falda. Él le dijo, no es niña, mira, tiene un pene. Y le levantó la falda. Claro, porque estaba vestido entonces, es un poco, a mí me gustaría, y ahí invito al doctor Santiago, porque uno se hace la pregunta, o sea, yo, desde mi más absoluto desconocimiento sobre el tema, si me toca esto, yo lo que suelo es referirlo con alguien que tenga una expertise, porque entiendo que este es un tema que debe manejarse desde el expertise. Y multidisciplinario. No todo psicólogo está en capacidad de manejar este tema, no todo psiquiatra está en capacidad de manejar este tema, no todo pediatra está en capacidad de manejar este tema si nos vamos a la parte infantil. Entonces, me hago la pregunta, yo planteo, un muchacho de 16 años no tiene la edad suficiente como para saber lo que quiere ser por el resto de su vida. Eso es lo que uno asume. Y por eso tú ves que un muchacho te va dando un brinco de una carrera universitaria a la otra, y después a la otra, y a la otra, y a la otra, hasta que se encuentra. En el caso de los niños trans que son sometidos a terapia hormonal para hacer la transición. Es una transición, doctor Santiago, es una transición sexual, es una transición de género. ¿Están los niños en capacidad como para tomar una decisión tan definitiva sobre quiénes ellos son? Qué buena pregunta. Y voy a aprovechar a responderle un poco a la radioescucha que llamó hace un momento, pero permítanme decir antes, ese Hércules era bacano, ¿eh? Era de todo, ¿verdad? Sí. Bueno,
no estamos hablando de tomas de decisiones, estamos hablando de la identidad de niño, niña, joven, que son dos cosas distintas. Okay. Está la orientación de género, que como ya había dicho el doctor Castellano anteriormente, es quien me atrae sexualmente. Y la identidad de género es cómo yo quiero expresar quién soy. Uh-huh. Y también hay otro término que es el rol de género, por eso ya viene más a lo que esta sociedad, que sigue siendo, digamos, heteronormativa, o sea, entre hombre y mujer, uno debe tomar como un rol, si de hombre o de mujer. A fin de cuentas es cómo yo me identifico y cómo yo me quiero expresar, qué ropa quiero usar, cómo quiero caminar, si me quiero pintar o no, si me quiero dejar el pelo largo o no, de eso se trata. Y tomando el punto de que es desde el nacimiento, justo como había comentado el doctor, en cuanto a la evidencia que se ha visto de no solo cambios anatómicos del cerebro, cambios incluso en algunas concentraciones hormonales, que sí habla de que ya es algo desde el nacimiento, o sea que en ningún momento se elige. La postura a seguir o lo que seguiría en ese proceso sería, bueno, ¿qué hacer? Dependiendo de cómo se quiera expresar. Entonces, desde ese precepto del amor, de padre, de madre, que no se equivoca, que permite la apertura, se lleva el proceso de acudir a una institución que vea a este tipo de personas, que le pueda brindar la orientación y entonces de ahí decide qué. Okay. Cabe recalcar que no estamos hablando de transexuales, que es un término que se usaba antes. Antes, sí. Transgénero, que no es lo mismo. Expresión, no tiene que ver con los órganos sexuales. O sea, alguien transgénero no es alguien que se operó. No. Ni es alguien que está tomando hormonas obligatoriamente. Cada quien va a elegir cómo expresar su género y su identidad. Entonces, al acudir a una de esas instituciones se plantean todas esas opciones. Y que llevan un proceso bastante regulado. No es que si un joven de 16 años llega a una de estas clínicas le van a soltar un tratamiento hormonal sin hacer un número de evaluaciones. Es un protocolo clínico el que se maneja en esos casos. Pero nosotros no tenemos eso aquí, ¿o sí? Ni vamos a tener. Bueno, quisiéramos, ¿verdad? Protocolos como tal, oficiales, no lo tenemos. Porque hay un tema jurídico, ¿verdad? El marco legal no lo permite. Pero sí hay personas médicos que usan, digamos, las técnicas adecuadas para esos procesos acá. Sí. Ok, Jorge, mira, yo tengo varias preguntas. Yo, obviamente, con este tema traté de informarme y vi una película recomendada por la doctora Luna que creo que da un poco de luces, Yo Nena, Yo Princesa, que trata la historia de Luana, que es la primera niña trans de su edad en el mundo. Es argentina. Y la verdad que lloré muchísimo porque me preocupaba el tema de sus derechos y toda la desesperación como mamá de buscar la ayuda necesaria para entender, acompañar y no juzgar a su pequeña, que le fue negada en todo momento, desde doctores en el área de medicina hasta profesionales de la conducta y de la salud mental, que entendían que simplemente era una desviación por una falta de límites. Entonces, para mí es sumamente importante quizás dejarle a la población entender que esto no tiene nada que ver con su crianza, que la gente entienda que simplemente son personas que nacieron diferentes, no pudiéramos decir diferentes, únicas, vamos a ponerle así. Y por otro lado, si hay una evidencia del porcentaje de niños trans en el mundo que hay, para que la gente pueda entender que no es tanta la población que uno se imagina en su cabeza, y si eso pudiera en el futuro escalar. El número exacto no lo tengo, pero sí es por debajo del 1%. Sí, en Estados Unidos se plantea que 700,000 personas son transgénero. En Estados Unidos, donde llevan estadísticas. Eso es nada.
Eso es nada. Eso es nada. Mira, y sí, antes de que el doctor Santiago hable, yo estuve en una exposición excelente en un congreso en donde un psiquiatra infanto-juvenil con una clínica de chicos trans, él hablaba de que ha habido un incremento de los casos y que no necesariamente es una moda, sino sencillamente, por lo que hemos estado hablando, de que se visibiliza más. Y que ya existen centros donde se atienden a esos niños. Okay. ¿Cuál es la confusión de la población? Que justamente la mayoría de las personas entienden que cuando un niño reconoce que no hay que hay una discordancia entre su sexo y su género, ya hay que comenzar a hacer intervenciones y no necesariamente. Entonces eso hay que individualizarlo y es importante. Yo pienso que esta conversación es necesaria. A mí me interesa. El doctor va a hablar. Sí, me interesa además de eso que demos una mirada hacia los padres. Difícil. Hagamos una mirada hacia los padres después de la exposición del doctor Santiago. Buenas, hello. Buenas. Le escucho. Sí, yo no entendí bien la respuesta de la pregunta que usted le hizo sola al doctor. Entonces, la vuelvo a hacer para ver si le puedo entender. Si, por ejemplo, un jovencito de 14, 16 años cumplió con todos los requisitos para que se le hiciera un tratamiento hormonal, pero ese tratamiento hormonal va a traer como repercusión de que no pueda reproducirse, ya sea varón o hembra, ¿tiene la edad suficiente para tomar esa decisión a los 16 años para que después, cuando esté más grande, si decide tener hijos, sepa lidiar con esas consecuencias? Okay. No sé si... Buena pregunta. Muy buena. Doctor Santiago. Legalmente, ningún menor de edad está en condición de tomar ese tipo de decisiones y en realidad no está en edad de tomar ninguna decisión en cuanto a su salud. Legalmente. Legalmente siempre se necesita la autorización de los padres para lo que sea, ya sea que le vayan a quitar el apéndice, hasta que se quiera hacer un arete, necesita la autorización firmada de sus padres. Habría que ver si quiere tener o no hijos, eso ya sería aparte, y claro, por supuesto, cada quien lleva las consecuencias de sus decisiones, claro. Pero estamos asumiendo que es algo de lo que se puede arrepentir. Sí. Claro. Cuando ya tiene toda su vida siendo eso, buscando su identidad no es eso la es un que buen le dato, puso, que es asumiendo que es algo de lo que se pudiera arrepentir. Sí, pero una cosa, hay algunos países que ya por lo pronto están permitiendo que menores de edad, en el caso de España, puedan tener acceso al cambio de nombre. Al cambio de nombre y al cambio de su estatus físico, sobre todo, y el cambio de nombre y de su condición de género, a su identidad de género, incluso, por eso en algunos países están utilizando el término, el tercer género, es un poco para no cerrarlo, pero es cierto que una persona menor de edad no se puede hacer un procedimiento definitivo y va desde el cambio de vestimenta, de color, el corte de pelo, cómo te viste, el cambio de nombre, posteriormente justamente para permitir que los y las adolescentes puedan tener un tiempo para tener claridad. Hay lo que se llaman los frenadores de la pubertad para evitar que aparezcan los caracteres secundarios del sexo. Yo no quisiera el tiempo se nos está terminando. Yo no quisiera que concluyéramos esto sin que tocáramos la visión de los padres. Porque yo me imagino que esta es una información que debe aturdir a un padre. Yo creo que es importante aclarar que no estamos hablando de orientación sexual. Yo creo que eso es importante. O sea, aquí no estamos hablando de bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de transgénero. Y eso es otra dimensión de la expresión humana que puede convivir con la heterosexualidad o con la homosexualidad o con la bisexualidad. O sea, estamos hablando de otra cosa. Lo quiero decir así explícitamente porque yo sé que es confuso. Claro. Y nosotros no estamos hablando de con quién le gusta acostarse. No, una nada gente, de eso. Estamos hablando de nada quién de se eso. siente. Estamos ¿De quién no, se siente? Pero que me queda un cambio. No de quién se siente, estamos hablando de quién es. ¿De quién? Ah.
No estamos hablando de quién se siente ser. Déjame ir a publicidad. Ya ves que estamos tratando es transexualidad, transgénero, no es transexualidad, es transgénero. Y en esta última parte del programa hablamos de niños y de niñas. Tenemos al doctor Santiago Luna desde México, el doctor Castellanos, está Carmen, está la doctora Luna. Y yo no quisiera que nosotros concluyéramos este programa dejando en el aire lo que siente una familia frente a esta situación de diferencia, porque como bien decía Carmen, como que la mayor aspiración de un mamá es tener a un hijo normal, a un hijo que encaje, no un hijo que desencaje, por lo que esto implica en una sociedad. O sea que lo que hacemos es una visión de la parte social de los transgéneros. Escucho, doctor Santiago, doctor Castellano, doctora Luna, bueno, pero sí quisiera que habláramos de la parte familiar. Encajar en esta sociedad significa ser honesto. Encajar en esta sociedad significa ser responsable. Sí. Encajar en esta sociedad significa ser solidario. Encajar en esta sociedad significa promover los buenos valores. Encajar en esta sociedad no tiene nada que ver ni con mi orientación sexual, ni con mi expresión de género, ni con nada de eso. Encajar en esta sociedad es ser trabajador o trabajadora, honesto, responsable. Hay mucha gente que no encaja en esta sociedad porque es ladrona. Porque se roba el dinero público. Bueno, eso es relativo, que no encaje. Eso es relativo. Ese es el tema que tenemos que hacer, que no encaje. Claro. Ahí debíamos llegar. Debemos abucharlos en los restaurantes. Exacto. Debemos abucharlos en las calles, porque sabemos que no encajan en la sociedad que queremos nosotros. La vida privada de las personas no tiene nada que ver con encajar o no en una sociedad. Encajar en esta sociedad es amar al prójimo, es no matar. Así es. Eso es encajar en esta sociedad. Como padres, nuestro rol es criar hijos que encajen en esa sociedad. Claro. Y para eso tenemos que criarlos con valores. Y tenemos que criarlos con amor. Lo que yo hice. El resto es otra cosa, que no tiene nada que ver con que sea una buena persona o no. Puede ser que sea una buena persona o no. Heterosexual, homosexual, claro, transexual, transgénero, lo que sea, humano. Pero nuestro rol como padres es promover la creación de ciudadanos y ciudadanas de bien, que ayuden a construir, también. Y felices, y que ayuden a construir una sociedad sobre todo mejor. Esa parte. Doctor Santiago. Entiendo que una de las principales preocupaciones de los padres, madres, es que sus hijos no sufran, que sean felices. Sí. El ser trans no significa sufrir. El estigma sí implica sufrimiento, la intolerancia, el prejuicio. Y esas son situaciones sociales. Entonces, causadas por nosotros que pertenecemos a esa sociedad. Si como padres, madres, aplicamos el amor, la escucha, y los valores, no tendría por qué vivir de estigma una persona trans. Una pregunta. Carmen, tu experiencia. Yo lo que insto es que se informen, porque desde que los ven amanerados, desde que los ven asumir un sexo que no es con el que nacieron, pero que lo tienen, como dice la doctora, en medio de las dos orejas, los padres tienen la obligación de saber que ese es su hijo, que tienen, como dice el doctor, que darle amor, apoyo y principalmente orientación de lo que están haciendo, que es algo que es un 0.15%, que por lo tanto es como ir como el salmón contra la corriente. Y además asumen de una vez los padres que ya esa persona, por ser trans, va a ser homosexual y que hay problema. Ese es el meollo, hacerle ver a los padres todas esas cosas y que no necesariamente tiene que ser que porque esté asumiendo otra sexualidad va a ser homosexual.
Eso es así. Doctora Luna. Yo puedo hacer una última pregunta. Perdón, vamos a escuchar yo lo que pienso como pediatra, como mamá y sobre todo yo trabajando como defensora de los enanos el también. tema de los niños. Sí. Los niños lo viven mal. En principio, justamente por lo que Jorge hablaba de la intolerancia, por el estigma, por el rechazo, pueden hacer bullying. Muchos niños tienen que esconderse, algunos tienen que cambiarse de escuela. Sí. Es bien complejo este caso. Y yo lo que digo a los papás es que es necesario ser incondicionales y obviamente buscar ayuda. Yo no tengo claro, César habla de que aquí sí ofrecen información. Yo como pediatra he querido traer el tema, presentarlo en Congreso y traer gente para hablar de esto, porque probablemente muchos niños y niñas en nuestro país son trans y no han tenido la oportunidad de ser atendidos de una manera integral. Esto requiere pediatría, endocrinología, psiquiatría, psicología. Psicología, un trabajador social, una asistencia legal. Mira cómo muchos países están legalizando, están modificando leyes para reconocer esta población. Y ahí va mi última pregunta, doctora Luna, en cuanto a políticas públicas y el tema de los derechos de esos niños trans. ¿Qué tan avanzado estamos? ¿Qué tan brillante es ese futuro para tener derecho a algo tan básico como su salud? Yo pienso que eso no se está tratando. Eso en nuestro país no se está tratando, y tú planteas lo de la salud, bien importante, porque inclusive en algunos países a las personas no lo están identificando con sus pronombres, como por su mujer o hombre, sino cómo tú quieres que yo te llame. El tema de la identidad, hablábamos y César hablaba del tema de la identidad. Este es un asunto de identidad. Si yo me reconozco mujer, ¿cómo voy a tener un nombre de varón? ¿Cómo voy a hacer que me digan él cuando yo me siento ella? Entonces, eso es importante, la identidad. Ojalá que en algún momento, hay muchos derechos de los niños y las niñas que aquí no se protegen, pero la sociedad tiene que ir hacia allá. Y sabemos por qué. Así es. Tenemos una población de niños y niñas dominicanos trans sufriendo por tema de falta de acceso a la educación, maltratos en los centros de salud. Y eso no lo podemos invisibilizar. Son pocos. Los propios padres, son pocos, sí, son pocos, pero son seres humanos y son dominicanos y son ciudadanos y son niños y niñas y tienen derechos. Y me gustaría, para cerrar mi participación, recuerdo la historia de una niña trans, un niño trans dominicano, que ya a los 16 años me dijo: César, en mi pueblo, en un paraje de Moca, me dice, en mi pueblo, en la tarde, en la noche, había un señor mayor que se sentaba a leer cuentos. Y todos los niños nos poníamos ahí. Yo en esa época era un varón. Y nos poníamos todos ahí. Y un día, él contó un cuento que decía que de donde termina el arco iris había una botija y el que la consiguiera podía pedir el deseo que quisiera y se le iba a conceder. Me dice, yo me pasé toda mi infancia y adolescencia persiguiendo los arcoíris para pedirle que me hiciera mujer. Wow. Ay, con eso nosotros concluimos. Gracias. Gracias, doctor Santiago. Gracias al doctor Castellanos, Carmen, Josefina. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sus redes que la puedan compartir en la tarde de hoy. Por favor, a compartir sus redes. Sí, mira, yo hice una publicación en FIFA Lunar, en Instagram y también en mi Facebook, doctora Luna, que amplía un poco el tema y pueden. Doctor Santiago, sus redes, por favor. Gracias por la invitación. En Instagram me pueden encontrar como Psiquiatra Santiago Luna. Psiquiatra Santiago Luna y César Castellanos. Eso que tú leíste al principio debe estar colgado en todos los muros. Gracias. Porque ahí no faltó nada. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. La intención de este programa es, si no darles una idea, promoverles el gusanillo de la búsqueda. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.